Buenas noches, estimados amigos paisanos. Para mí es un honor grande haber recibido la invitación del Club Departamental Pasco y compartir con ustedes algunos datos en relación a Daniel Aziz Carrión, nuestro paisano. En estos 136 años que estamos conmemorando de su noble sacrificio. Bien, quiero empezar comentándoles qué es lo que estaba ocurriendo por entonces allá, por el año 1875. Tenemos el acta de una reunión de la Sociedad de Medicina que un 15 de septiembre se realizó. En esta reunión el doctor Salazar presenta una tesis señalando que la fiebre de la oroya, que estaba diezmando a una gran cantidad de personas, trabajadores en la construcción del ferrocarril central, era una parte, la fase de incubación de la verruga. Claro, este era un tema picante en esos momentos. Sus colegas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Pancorbo, que estaba presente allí, lo rechazó tajantemente y le dijo que él estaba falseando, porque el periodo de incubación de una enfermedad no puede tener síntomas tan drásticos como es la fiebre del oroyo. Por tanto, para él la fiebre del oroya pues era una enfermedad diferente. El doctor Salazar argumentó que estos datos él los había obtenido haciendo el seguimiento de una persona desde el inicio de la enfermedad. Pero no le creyeron. Participaron varios médicos, el doctor Bustamante, quien también dice, ¿no?, que no le cree porque no corresponde a la realidad de los datos que estaban presentando. Era 1875. Esto es 10 años antes de que Carrión decidiera por realizar un experimento para resolver el problema de la verruga y que lo llevó a la muerte. Era 1875 cuando Carrión estaba estudiando en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en el tercer año de secundaria. Pasaron 10 años para que Carrión pues asumiera el rol de resolver esta enfermedad. Pero ¿qué estaba pasando a nivel mundial? Había muchos científicos que también hicieron grandes descubrimientos, pero que inicialmente no las creían, ¿no? Tenemos el caso del doctor Claude Bernard, quien realizó experimentos entre 1846 y 1857, cuando nació Carrión. Él tenía como laboratorio el sótano de un edificio, un lugar totalmente sin condiciones. Sin embargo, él es considerado ahora el fundador de la medicina experimental, el que resolvió muchos problemas fisiológicos en el humano. Y para esto utilizó animales de laboratorio, ¿no?, conejos. Pero sus resultados, cuando él exponía sus trabajos, muchos no le creían. Otros quedaban asombrados, otros con muchas preguntas, pero difícilmente le aceptaron sus resultados. De igual forma, podemos mencionar también a Louis Pasteur. Él inició sus trabajos en el sótano también de un edificio. Él tuvo que poner su estufa bacteriológica debajo de unas gradas. Sin embargo, él hizo también grandes descubrimientos, por ejemplo, la pasteurización. Él descubrió que el sometimiento al calor a 50 o 60 grados por 10 o 15 minutos eliminaba toda bacteria de la sustancia que estaba siendo procesada. De allí sale, ¿no?, la técnica de la pasteurización, que la conocemos ahora cuando compramos, por ejemplo, un frasco de leche pasteurizada,
nosotros hemos tomado leche calientita recién salida, ¿no?, de la vaca. También hizo descubrimientos sobre la vacunación. Fue un proceso accidental, pero él aprovechó los datos que le ofrecieron ese experimento y encontró, ¿no?, esa nueva metodología de la vacunación que en estos últimos tiempos ha sido puesta también en debate por diversas interpretaciones. Y hay mucha gente que, por ejemplo, ahora no quiere vacunarse porque han habido diversidad de comentarios al respecto. De otro lado tenemos también a Robert Koch, un bacteriólogo alemán, quien descubrió el germen, el bacilo que producía el carbunco y también el bacilo que produce la tuberculosis. Por ello, a este bacilo se le conoce con el nombre de bacilo de Koch. Él ganó un premio Nobel en 1905. Entonces, habían todas experiencias relacionadas con el trabajo que estaba haciendo Daniel Alcides, ¿no?, y él los conocía. ¿Qué ocurría en el Perú? En esos tiempos se estaba construyendo el ferrocarril central. Durante esa construcción hubo un gran problema sanitario, pues, que llevó a la muerte a muchas personas por la fiebre de la orolla. Se dice que murieron tantas personas como durmientes ahí bajo las rieles. Realmente fue catastrófica esta experiencia. Pero Carrión quería estudiar la verruga. Seguramente en algún rincón de su cerebro había pues esa percepción de que ambas, la fiebre de la orolla y la verruga, eran la misma enfermedad. Pero él decidió estudiar la verruga, ¿no?, que producía deformaciones en la piel de las personas, ¿no?, en el rostro, en todo el organismo, ¿no? Habían tumores pequeños, medianos y grandes, algunos que le llamaban mular, ¿no?, verruga mular, que eran bastante grandes. Pero esta verruga no era, ¿no?, una enfermedad que recién había aparecido, sino que hay referencias que ya en el preincanato y se muestran, ¿no?, algunas esculturas que manifiestan el sufrimiento de la verruga. Bien, Carrión, como estudiante de medicina, tan pronto como comienza sus estudios, comienza también su práctica médica en los hospitales. En 1880, el primer año, él es practicante en el Hospital Santa Ana. En 1881 lo es en el Hospital San Bartolomé. Y es allí donde comienza a reunir la primera historia clínica sobre la verruga, ¿no?, de un ciudadano italiano, Antonio Sagamé, de 32 años, que el 28 de julio de 1881 había llegado al hospital. Y describe con una precisión, ¿no?, bastante minuciosa todos los rasgos de esta persona y el proceso de su enfermedad. Manifiesta que presenta 2 tumores voluminosos, pediculados, uno de ellos menor que el otro, en fin, situados en la mitad izquierda de la cara, ¿no? O sea, va describiendo cada uno de los tumores que presenta este señor. Finalmente sana y es dado de alta. Estas historias clínicas de Carrión son reunidas por sus colegas después del sacrificio y son publicadas en lo que en un librito denominado Apuntes de la verruga peruana, donde están todas las anotaciones que hizo Carrión sobre esta enfermedad. Seleccionan ellos 9 de estas historias clínicas, de las cuales 4 son de 1884
3 son de 1885, o sea, los últimos años, y 2, como esta que hemos relatado, del italiano, son de años anteriores. Entonces, pues él iba reuniendo información permanentemente. Podemos señalar otras historias, ¿no? La historia clínica número 4, por ejemplo, dice I.B., natural de Obradillo, 36 años, de edad, constitución fuerte y temperamento sanguíneo. Salió de Cerro de Pasco, seguramente lo conocía, por eso es de que pone solamente sus iniciales, con destino a esta capital, en el mes de abril de 1883. Como ven, es minucioso, inclusive en el seguimiento de cómo es que adquiere esta enfermedad. En unión de un sirviente fue acometido del mismo mal, llegando ambos al ser, bueno, en fin, describe. En una historia clínica, la número 9, esto es la última que se considera en los apuntes sobre la verruga peruana, indica, ¿no? Antenor Zavala, natural del Cerro de Pasco, de 17 años de edad, mestizo, en fin, ¿no? Ocupó la cama número 1 en la sala San Andrés, servicio del doctor Alarco, en el Hospital 2 de Mayo. Este año estaba haciendo prácticas en el Hospital 2 de Mayo. Anamnesis, interrogado el enfermo, me dijo que salió del Cerro de Pasco en buen estado de salud el 28 de julio del 83. Y el 1 de agosto llegó a Canta, o sea, 4 días después, ¿no? Y seguramente utilizarían ya de Canta a Lima unos 2 días. Entonces usaban una semana para llegar de Cerro de Pasco a Lima. Estos apuntes sobre la verruga peruana también incluyen una serie de anotaciones que describen la enfermedad. Esto es, Carrión había acumulado tal cantidad de información que posteriormente, cuando hay dificultades por la forma como muere Carrión, entonces se argumenta por los profesores y por sus colegas de que Carrión era el que más conocía, el que tenía mayor información en relación a la verruga. Y es aquí, ¿no? En estos apuntes donde se publica la descripción de la enfermedad, la sinonimia. Dice, ¿no? Se le conoce también como verruga de sangre, verruga blanda, verruga andícola, que es así como lo conocía el doctor Salazar. Verruga de Castilla, verruga de sapo, y esto me recuerda, ¿no? Cuando éramos niños teníamos colegas, ¿no? En la escuela que algunos tenían, ¿no? La verruga le llamábamos ticte en esos tiempos, ¿no? Y les decían, ¿no? De que seguramente habían cogido el sapo tiene verrugas, ¿no? En la región dorsal. Entonces lo asociaban con esto, o que habían jugado en charcos donde había sapos, en fin, ¿no? Cuando define la enfermedad, dice la verruga es una pirexia anemizante, o sea, ya aquí menciona de que es una enfermedad febril, ¿no? Cuando manifiesta los síntomas de igual forma, ¿no? Indica 4 fases de la enfermedad, ¿no? Incluyendo el proceso febril. Y cuando habla de la fiebre, cuando describe la fiebre, nos señala lo siguiente, dice: precisar la elevación de la temperatura al principio, esto es, cuando apenas se manifiestan los primeros fenómenos de reacción, es cosa bien difícil. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Lima al hospital, ya han sufrido la enfermedad muchos días, inclusive meses. Llegan al hospital cuando ya comienza el proceso de erupción de los tumores. Entonces, por esto indica de que es difícil, ya que los pacientes no saben describir, ¿no?, con detalle el proceso de la enfermedad que han sufrido. De otro lado, ¿no?, también dice él: no sé qué me da ver individuos como el médico chileno Izquierdo se lance a dar opiniones sobre una enfermedad que nadie mejor que nosotros debía darla a conocer.
pues fuera de los trabajos de los doctores Salazar y Vélez, no he oído hablar de ningún otro nacional. O sea, en el Perú no había trabajos que se hayan realizado para resolver este problema de la verruga. ¿Y quién era el doctor Izquierdo? El doctor Vicente Izquierdo era un profesor de histología de la Facultad de Medicina de Santiago de Chile. Él había llegado al Perú acompañando al ejército chileno, formando parte pues del equipo de medicina y cirugía. Entonces seguramente habría tenido que tratar o ver, ¿no? Pacientes, ¿no? Con la fiebre de la orolla, o como él dice, ¿no? Cuando que llegaban a Chile, ¿no? Del Perú. Entonces ya manifestaban los tumores. Entonces él pide estos tumores y los analiza. Él había estudiado en Alemania y conocía las últimas técnicas histológicas. Y es allí que él manifiesta, dice, ¿no? Era natural que yo buscase microbios en el producto patológico de una enfermedad contagiosa. O sea, él claramente está indicando de que esta enfermedad es producida por algún germen patológico y tenía que ubicarlo. Y trabaja pues en esas muestras que le enviaron y él dice, mediante mis investigaciones he encontrado un microbio baciliforme. Entonces encontró una bacteria en los tejidos que le habían enviado. Esto lo publica en Alemania, pero de inmediato es traducido al español y es publicado en la Crónica Médica del Perú en 1885. 1885, cuando Carrión estaba en pleno trabajo. Por eso es que dice, me dan cosas cuando me entero de que un chileno tenga que publicar algo sobre la verruga, que nosotros debiéramos hacer. Era lógico su nacionalismo, estábamos saliendo de una guerra con Chile. ¿Qué otra cosa había en esos tiempos? Robert Koch, en 1876, publica lo que se le llama y era muy conocido en ese tiempo, los postulados de Koch. ¿Qué decían estos postulados? En primer lugar, la bacteria patógena, este microbiólogo trabajó bastante, como hemos dicho, ¿no? Y descubrió, por ejemplo, el bacilo de Koch, el bacilo que produce la tuberculosis. Entonces, la bacteria patógena debe aislarse siempre de animales enfermos y no de sanos. Es lógico, el animal enfermo tiene, ¿no? Aloja al germen patológico que le produce la enfermedad. Cuando un animal está enfermo, la bacteria debe aislarse en un cultivo puro. Ya está él indicando los trabajos de cultivo microscópico que se realizan ahora frecuentemente en el laboratorio. Eran tiempos en los que se estaba implementando esta tecnología. Si la bacteria se inocula a otro individuo, debe reproducir la enfermedad. Y acá viene, ¿no?, la inoculación. O sea, si una bacteria que la tengo en cierta forma pura en el laboratorio y la inoculo, la inyecto a otra persona sana, le va a producir la enfermedad. Y de esa persona, finalmente, él dice, se puede obtener la muestra y nos va a dar los gérmenes patógenos. Podemos separarlos en forma pura. Entonces, estos son los postulados de Koch. Y Carrión los conocía, sabía de las inoculaciones. Louis Pasteur había trabajado en las vacunas, entonces también conocía de las vacunas. Y ya tenía el informe de Izquierdo que decía que había encontrado bacilos en las muestras de tumores verrucosos. Entonces, cuando describe
Este proceso señala, y eso también está en sus apuntes sobre la verruga peruana, señala lo siguiente, dice: la sintomatología del periodo de incubación de esta pirexia indígena de nuestro suelo es todavía muy deficiente, ¿no?, para el práctico que desea establecer su diagnóstico desde los primeros momentos y poderlas tratar. Y concluye esta parte diciendo: estas oscuridades, estas incertidumbres dejarán de existir, estoy plenamente seguro, el día en que la práctica de las inoculaciones, se está haciendo mención a Koch, está haciendo mención a Pasteur, ¿no?, se domicilia entre nosotros, inoculaciones que, por otra parte, nos harán conocer muchísimas otras particularidades importantísimas acerca de la naturaleza íntima de la patogenia del agente verrucoso. Él estaba seguro ya que su proyecto tenía que ir por ese camino de las inoculaciones. ¿Qué más ocurre en estos tiempos? En 1885, la Academia Libre de Medicina de Lima, seguramente también enterados de los trabajos de Izquierdo, publica las bases de un concurso sobre la verruga peruana, que tendrá lugar en julio de 1886, o sea, con un año de anticipación. En el 85 publican esta convocatoria a concurso. ¿De qué debería tratar? Dice: versarán sobre la etiología, anatomía patológica, distribución geográfica de la verruga. Y dan todas las bases de que deben ser inéditos. Podrán concursar médicos, podrán concursar estudiantes de medicina. Carrión era estudiante, estaba en el 6º año de medicina. Deben ser entregadas, en fin, todas las bases. La premiación será mediante una medalla de oro y un certificado, un diploma correspondiente, y el trabajo será publicado. Esto es otra de las cosas que seguramente anima a Carrión a continuar y tomar decisiones en relación a su trabajo sobre la verruga. ¿Y a qué le lleva esto? Habíamos visto de que Claude Bernard trabajó en el sótano instalando allí su laboratorio y hizo grandes descubrimientos. Pasteur de igual forma trabajó en un sótano, debajo de una escalera, y logró muchos descubrimientos y reconocimiento mundial. Marie Curie de igual forma. Además, era mujer, y por lo tanto le dijeron: bueno, si quieres trabajar, ahí tienes el sótano, que es un almacén, ve cómo lo haces. Y ella tuvo que acomodar todas las cosas que había en el almacén y armar allí su laboratorio, descubriendo también las sustancias radiactivas. Carrión no tenía ese espacio, no tenía instrumentos. Estaba solo, era en la época de la posguerra. Chile había saqueado la universidad, las bibliotecas, había destruido todo lo que podía. Entonces Carrión decide realizar el experimento, pero usando su cuerpo como su laboratorio. Y es el 27 de agosto de 1885 cuando él anota de que a las 10 de la mañana, luego de convencer al doctor Evaristo Chávez, logra de que él le inocule, ¿no?, en 4 puntos, 2 en cada brazo, de una muestra de sangre obtenida de un paciente que tenía una verruga en la ceja derecha, pero que ya estaba prácticamente de alta. Bueno, hay también
el seguimiento de la enfermedad, lo hace personalmente. Él va anotando toda la sintomatología, el proceso, cómo va llevando a cabo la enfermedad. Pero llega el día 2 de octubre, cuando ya no anotaba, podía anotar él. Entonces siguen sus anotaciones sus colegas que siempre lo fueron acompañando. Ya estaba débil en ese tiempo. Y sus colegas dicen, ¿no? La gran debilidad e imposibilidad en la que se encontraba para mantenerse sentado por algún tiempo. Y nos dijo, hasta hoy había creído que me encontraba tan solo en la invasión de la verruga, como consecuencia de mi inoculación. Es decir, en aquel periodo anemizante que precede a la erupción de los tumores verrucosos. Pero ahora me encuentro firmemente persuadido de que estoy atacado de la fiebre de la orolla del cual murió nuestro amigo Orihuela. Y acá viene la conclusión de su trabajo. Había realizado durante varios años la reunión de información, procesamiento de información, había trabajado con pacientes, anotado toda su sintomatología, habían llegado a un momento no en el cual ya los pacientes eran dados de alta, sanos, ¿no? Pero llega a esta conclusión, dice, he aquí la prueba palpable de que la fiebre de la orolla y la verruga reconocen el mismo origen. Como una vez le oí decir al doctor Alarco, pero que también manifestó siempre como lo había leído de el doctor Salazar y el doctor Vélez. Entonces, definitivamente aquí estaba concluyendo con su trabajo. Un trabajo de investigación que llegó a la conclusión justamente de un tema que hacía 10 años venía siendo controvertida. El día 5 de octubre, a las 9:20 de la noche, señalan sus colegas, desde hace algunos instantes ha entrado en coma interrumpido. De rato en rato, por quejidos entremezclados con palabras incomprensibles. Pocos instantes después pronuncia con bastante claridad la siguiente frase. Enrique Mestanza, uno de sus colegas bastante amigo de él, le dice, Enrique, c'est finit, este es el final. Entendió de que su paso por la vida había concluido, para no volver a hablar más, dice. Y siguen describiendo, las pupilas están dilatadas, pulso filiforme y apenas perceptible. Poco a poco aparece el estertor traqueal. Después de 3 o 4 inspiraciones lentas y superficiales, se sigue una pausa expiratoria, cada vez más prolongada. A las 11:30 lanzó su último suspiro, breve y profundo, que fue para los que le rodeaban la señal de que este mártir, al abandonarnos, iba a ocupar en lo infinito el sitio que el Todopoderoso tiene reservado para los que, como él, ejercen la mayor de las virtudes, la caridad. Amigos, estas vivencias las hemos repetido en estos últimos tiempos. Hemos vivido tiempos muy difíciles. Y quiero leerles también la parte de otro discurso que se dio durante el sepelio de Daniel Asís Carrió. No es el cadáver de una existencia cansada, ni la víctima de la lucha incesante de los elementos contra el hombre, lo que acabamos de ver desaparecer tras la lápida. Había sido depositado en un nicho del hospital Presbítero Maestro. Son los restos, decía él,
de un joven audaz de 26 años, que con paso firme y sereno el rostro llama a la puerta de la eternidad. Es así como Carrión es sepultado un 7 de octubre de 1885. Y como él, en estos tiempos, también muchos integrantes del personal de salud, enfrentando esta pandemia, han enfermado y muchos han muerto. Médicos, enfermeras, obstetrices, laboratoristas, personal auxiliar. Pero esto también muchas veces nos ha llevado a celebrar el triunfo contra la enfermedad. Y quiero concluir con estas palabras. Solo teniendo clara conciencia de los valores y sufrimientos de su destino, entenderemos el significado de su universal aporte. Hoy, en estos 136 años que conmemoramos el sacrificio de Carrión, mi homenaje al mártir de la medicina peruana, a nuestro paisano, estudiante del 6º año de medicina. Un abrazo y muchas gracias.